Vamos a ver otra vez un poco acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Quiero ver algunas cosas que resultan, ¿verdad?, como una reflexión de todo esto. Recuerden que hemos visto ya de qué se trata la parábola del trigo y la cizaña, y lo vamos a volver a ver. Está en Mateo 13, capítulo 13. Yo les voy a mostrar más bien la explicación de la parábola. Recuerden, en el capítulo 13 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Las letras en azul son la interpretación, ¿verdad? ¿Quién es ese hombre? Después en la explicación dice que es el Hijo del Hombre. Él es el que sembró en su buena semilla. Y la buena semilla, dice la explicación, son los hijos del reino, ¿no? Y en su campo es el mundo, ¿no? Vemos que es muy diferente a lo que era la semilla en la parábola del sembrador, por ejemplo, ¿verdad? Por eso cada parábola tiene su propia interpretación. Cada parábola tiene sus propios, podemos decir, paralelos, sus propios ejemplos. Dice el versículo 25: pero mientras dormían los hombres, dice, vino su enemigo. Y en la explicación dice: el enemigo es el diablo, y sembró cizaña. ¿Y qué es la cizaña? Son los hijos del mal. Eso es lo que dice la explicación. Entre el trigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Cuando salió la hierba y dio fruto, así verde todavía, apareció también la cizaña. Dice: vinieron entonces los siervos del padre de familia, ¿no? Que en la explicación dice son los siervos del Hijo del Hombre, ¿no? Los siervos del dueño. Y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo, que ahí dice después que es el diablo, ha hecho esto, dice. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer, dice, juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, ¿no? ¿Cuándo es la siega? Según la explicación de la parábola, es el fin del siglo. Y dice: al tiempo de la siega diréis a los segadores, que en la Biblia también dice que más adelante explica que son los ángeles. Dice: recoged primero la cizaña, los hijos del malo, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Esta es la parábola del trigo y la cizaña, con su explicación que necesitamos nosotros entender. Primero quiero mostrarles algo que fui investigando, y es quiénes son los hijos del malo, ¿verdad? No explica, pero en la Biblia hay varios pasajes donde habla de los hijos del malo, y no son solamente los brujos, los hechiceros malvados. Nos vamos a sorprender un poco de quiénes son los hijos del mal. En la Biblia, en nuestra Biblia Reina Valera, está muchas veces, no está muy textualmente cuando habla de los hijos del mal, pero en una Biblia llamada la Biblia textual dice exactamente, ¿no? Por ejemplo, en Deuteronomio 3:13 le llama los hijos de Belial. Esa es una traducción textual. Y miren lo que dice en Deuteronomio 13:13.
Dice, si en medio de ti han surgido hijos de Belial, dice, ¿no? Que han seducido a los habitantes de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses que vosotros no conocisteis. Bueno, solamente quiero que demos un pantallazo de algunas características que pueden tener los hijos del mal, ¿verdad? Que son la cizaña que está junto con el trigo. Amén. Los hijos de Dios son el trigo, y los hijos del malo, este tipo de personas que vamos a ver en varios pasajes, son los hijos del malo, ¿no? En este caso son hombres que seducieron a los habitantes, ¿no? En la ley estaba escrito que si había alguno que llevara, digamos, tentara a los hijos de Dios a servir a otros dioses, ¿no? Ellos eran los hijos de Belial, ¿no? Después lo que iban a hacer era un castigo según la ley, ¿no? Pero lo que nos interesa era personas que le pueden llevar a los hijos de Dios a la idolatría, ¿no? A adorar a otros dioses, a amar a otro que no es Dios. ¿Ok? Después, el siguiente versículo que encontré en la Biblia está en Primera de Samuel y habla de los hijos de Elí. ¿Saben quiénes eran los hijos de Elí? Elí era el sacerdote que fungía en los tiempos de los últimos jueces, ¿no? Y este Elí era un sacerdote y sus hijos, como el sacerdocio era hereditario, sus hijos eran los siguientes sacerdotes. Pero estos hijos de Elí, de este sacerdote que recuerden, él fue el que acogió a Samuel en el templo, no sé, ¿se acuerdan? Espero que lo hayan leído. Casi siempre yo explico sabiendo que por lo menos han leído alguna vez la Biblia. Pero estos hijos de Elí dicen que cuando la gente llevaba sus sacrificios como una ofrenda a Dios, como un acto de adoración a Dios, ellos, en pocas palabras, les quitaban sus ofrendas, sacaban la mejor parte para ellos. Y también dice la Biblia que incluso dormían con las mujeres que hacían vigilia en el templo. Ellos eran hombres muy malos, dicen, y no tenían conocimiento de Dios. O sea, un sacerdote que no tiene conocimiento de Dios y que por ello es tropiezo, dice, a los demás. Esto era lo que eran los hijos de Elí, ¿verdad? Entonces, y dice, ellos menospreciaban las ofrendas a Dios, ellos menospreciaban la adoración de las personas, pecaban contra Dios, hermanos, haciendo esto, ¿no? Entonces, y aquí les llama hijos de Belial también. ¿Ok? Eso es otra característica. Luego, en la misma Primera de Samuel, capítulo 10, 27, vuelve a surgir la frase hijos de Belial. Dice, pero algunos hijos de Belial dijeron que este nos va a salvar, y lo menospreciaron y no le llevaron presente alguno. Bueno, está fuera del contexto, ¿verdad? Yo les voy a dar el contexto. Era cuando Saúl fue puesto como rey. Recuerden que él fue el primer rey en Jerusalén, en Israel. Antes de Saúl nadie había sido rey, no había palacio, no había nada. Entonces fue Samuel y reunió al pueblo y ahí lo ungió rey, digamos. No, haz de cuenta que nunca hubo rey. Entonces el pueblo, dice la gente, digamos, el pueblo normal se alegró y le llevaron presentes y todo eso, pero dice, algunos, que le llaman aquí hijos de Belial, otra gente del pueblo dijeron, ¿qué? Este nos va a salvar. O sea, menospreciándolo a este Saúl. Pues seguramente lo conocían, sabían que era un ser humano normal, era muy tímido. Recuerden que para cuando iba a suceder esto, él se escondió, ¿verdad? En donde estaba el bagaje, no quería ir.
quizás por eso ellos lo menospreciaron, pero miren lo que dice la Biblia, hablando de estos hombres, hablando de una actitud que nos dice que ellos no respetaron a aquel hombre al quien Dios lo había elegido. ¿Amén? Ellos seguramente miraron al hombre, pero no miraron, podemos decir, la soberanía, lo que Dios iba a hacer por él. Amén. Dios lo iba Dios lo iba a respaldar. No es el hombre al que debemos mirar, ¿verdad? Es al que Dios ha puesto. Y estos dijeron, ¿qué? Este nos va a salvar, y dice, y los menospreciaron. Más adelante, Saúl inmediatamente hace una guerra contra los filisteos, y por primera vez Israel vence a los filisteos, ¿no? Y entonces su reino se afirma. Entonces la gente dice, bueno, este es Saúl, es nuestro rey, y se alegra. Y los otros hombres dijeron, ahora vamos a matarlos a esos que te menospreciaron, ¿verdad? Porque había gente así también, ¿no? Y Saúl dijo, no, nadie va a morir en este día, porque Dios nos ha dado una gran victoria. Amén. Entonces, esa es la actitud de estos hijos de Belial, que menosprecian la autoridad, menosprecian a la persona que Dios pone. Y saben, a veces la Biblia dice, mis amados, que Dios pone toda autoridad. Amén. Y eso no ha cambiado porque está en Romanos capítulo 3. ¿No? Y dice que toda autoridad viene de Dios y ha sido constituida por Él. Incluso dice que los que se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten y acarrean condenación para sí mismos. El no respetar la autoridad, aunque sea mala, recuerden que después Saúl fue tan malo que hasta estuvo endemoniado, persiguió a David, recuerdan, ¿verdad? Pero en este momento, ellos debían de haber honrado no al hombre, sino al hombre que Dios había elegido. No por el hombre, sino por la decisión divina. Amén. Y saben, yo quiero decir, toda autoridad es ser humano. ¿Amén? Las esposas tienen a su marido, es ser humano, pero es autoridad puesta por Dios. De todo tipo de autoridad estoy hablando. ¿Amén? Todo ser humano, toda autoridad es ser humano. Y ha sido constituida por Dios según Romanos 3. Entonces, dice la Biblia que hay que respetarlo. Amén. Tengamos cuidado de no tener actitudes en contra de la autoridad. Porque saben, hermanos, cuando tenemos actitud en contra de la autoridad, estamos teniendo actitud en contra de Dios mismo. Es como dijéramos que Dios falló. Dios no falló. Yo quiero decirles, Dios prefiere poner una autoridad mala a que no exista autoridad. Es peor cuando no hay autoridad que una autoridad mala. Y otra verdad también es que todos los pueblos, creo yo, eso no dice la Biblia, tienen la autoridad que se merece. Amén. Querámoslo o no. Y no sabemos por qué, pero esa es la persona que Dios pone en la autoridad. En todo nivel, ¿no? Hasta en el trabajo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que cuando la autoridad es respetada y cuando hay orden, por más que haya, no sé, corrupción o lo que sea, es mejor que cuando no existe autoridad. Entonces aquí nos llama a estos hombres que le hicieron el feo a Saúl, los llama hijos de Belial. Y son, como dice la Biblia, cizaña. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Bien, el siguiente versículo donde habla de hijos de Belial, esto no habíamos visto antes, ¿no? Por eso yo hice una investigación. Dice en 1 Samuel mismo 25:25, te ruego, Señor mío, dice, no prestes atención a Nabal, ese hijo de Belial, dice, porque conforme a su nombre así es. Nabal es su nombre, que quiere decir necio, y la necedad está con él, pero yo, tu sierva, no vi a los mozos de mi Señor, a los que enviaste. Este es otro
Otro contexto, estaba David escapando de Saúl y tenían hambre, estaban huyendo, y este Nabal era un hombre muy rico que estaba esquilando sus ovejas, y este hombre Nabal, y David envió a sus hombres para decirle que si le podían dar alimento, y este Nabal se negó. O sea, les estoy diciendo la historia muy rápido, ustedes lo pueden leer en este pasaje. La cosa es que David dice: no, este es un malvado, y estaba yendo para matar. Pero viene la esposa de Nabal, que se llamaba Abigail, y ella es la que habla esto, ¿no? Va donde David, lleva todo lo que puede de víveres, va donde David y le dice: no mates a mi marido. Mi marido es un necio. Porque Nabal incluso no solamente es que, la verdad que Nabal estaba borracho, estaba bien borracho. Usted sabe que de borrachos somos bien valientes, ¿no ve? Los borrachitos, cuando algunos se emborrachaban, es valiente, pero iba a morir. Entonces esta mujer va y calma. Entonces este otro hombre también, que no vio a David, que no vio la unción de David, que no supo que él era rey, que no reconoció eso. La Biblia lo llama hijo de Belial, Sisai. 1 Samuel 30, 22. Aquí está en el tiempo del reinado de David. Dice: pero todos los hombres perversos e hijos de Belial, de los que habían ido con David, hablaron y dijeron: puesto que no fueron con nosotros, no les daremos el despojo recuperado, excepto su mujer y sus hijos, dice, a cada uno, para que se los lleven y se vayan. Este es en el tiempo también de que David estaba huyendo de Saúl, y se juntó David recuerden que fue a apoyarse en uno de los reyes filisteos llamado Aquís, rey de Gat. Y él le dijo: mañana vamos a pelear contra Israel, y si tú realmente eres enemigo de Saúl, vas a pelear junto con nosotros, ¿no? Y tenían que salir a pelear, y David dijo: bueno, pero Dios es fiel, y lo libró, ¿verdad? Porque los otros reyes filisteos le dijeron a Aquís, rey de Gat, le dijeron: no, este David te está engañando, ¿verdad? En media batalla se va a venir en contra de nosotros, no lo vamos a llevar. Y no lo llevaron. Pero hasta esto David había dejado todas sus pertenencias en el campamento, y mientras él estaba en esa conversación con Aquís, vinieron un grupo de amalecitas, ¿verdad? Unas personas, unos ladrones del desierto, y se llevaron todo, se llevaron a las mujeres, todo lo que tenían, y se fueron. Entonces David reunió a sus hombres y fue tras ellos a perseguirlos. Y en medio de esta persecución, algunos de los soldados de David, de aquellos que se le habían juntado, ¿verdad? Que no eran soldados, recuerden que en Adulam se juntaron todos los endeudados, todo su pequeño ejército que los seguía en la huida de Saúl. Algunos se cansaron, ya no pudieron más y tuvieron que quedarse. David dijo: ya quédense ustedes, no van a poder ir. Y con los demás fueron y atacaron y los encontraron, ¿verdad? Los amonitas, y les quitaron todas sus pertenencias, recuperaron sus mujeres, porque todo se lo habían llevado. Recuperaron todo y regresaron con todo el botín. Ustedes saben que cuando había batalla en el Antiguo Testamento, los que vencían la batalla se llevaban todas las riquezas, ¿verdad? Y eso era el botín, eso era, digamos, el premio, digamos, por ser vencedores de la batalla. Entonces regresaron con todo el botín, y aquí uno de aquellos guerreros que habían llegado con David le dijeron a David, y aquí se le llama, mire, hijos de Belial, le dijeron: a estos que no fueron con nosotros, a esos débiles que tuvieron que quedarse,
no les demos el despojo recuperado. O sea, dice, no les daremos, solo su mujer y sus hijos, para cada uno que se los lleve y se vaya. ¿No? Y mire, aquí los llama a esa actitud que tenían ellos como hijos de Belial. ¿No? David dice, no, el botín va a ser para todos por igual, a los que hayan ido y a los que no hayan ido. Y David les reparte a todos por igual. Pero esto es lo que dice, esa actitud que tenían ellos de no querer compartir el botín con los más débiles, nos hace que la Biblia nos llame hijos de Belial. Recuerden, estamos queriendo descubrir qué quiere decir la palabra cizaña, ¿no ve? Los hijos del mal. El siguiente pasaje, ya en la segunda de Samuel, en el capítulo 20, ya David es rey, incluso él tuvo el problema, ¿verdad?, con Betsabé, y su hijo Absalón se le rebeló y estaba Absalón, el hijo de David, por vencerlo. Y dentro del grupo de Absalón había un llamado Seba, hijo de Bicri. Y este es el pasaje, dice en 2 Samuel, pero estaba allí cierto hombre de Belial, otra vez dice hombre de Belial, otro cizaña, llamado Seba, hijo de Bicri, benjamita, quien dio sonido al shofar, y dijo, no tenemos parte en David ni heredad en el hijo de Isaí, cada uno a su Dios. O sea, él podemos decir, le negó ayuda a David y más bien se unió al rebelde Absalón, a la rebeldía. Podríamos decir que aquí fue llamado hijo de Belial porque fue rebelde al rey que Dios había puesto, ¿verdad? Amén. En 21:13 de Segunda Reyes, me voy a apurar porque no es el tema en realidad. Dice, y los dos hombres, hijos de Belial, entraron y se sentaron ante él, y estos hijos de Belial testificaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot maldijo a Elohim y al rey, y ellos lo sacaron fuera de la ciudad y lo lapidaron con piedras hasta que murió. Todos conocen esta historia, seguramente se acuerdan de Acab y la viña de Nabot. Acab era el rey de Israel y a su lado vivía Nabot, que tenía un terreno precioso. Y Acab le dijo que se lo venda, como era el rey, pero él no quiso. Entonces Acab contrató a estos hombres para que mientan y después de mentir los mataran para él quedarse con su terreno. Entonces estos hombres, ¿por qué los llama hijos de Belial? Porque eran falsos testigos, y falsos testigos de muerte. Amén. Que la Biblia era muy, la ley era muy fuerte contra estas personas. Dice la ley, cuando una persona testificaba contra otra persona falsamente y se lo descubría que había sido un testigo falso, a esa persona se le daba el castigo que hubiera llevado aquella persona acusada. ¿Se entiende? Por ejemplo, si alguien lo están acusando, digamos, de asesinato y es inocente, y digamos yo voy y digo, no, yo lo he visto que él lo ha matado. Según la ley, si se me pillaba, porque por ejemplo, según la ley, el delito de asesinato se castigaba con la muerte. Entonces, como yo era un testigo falso de una persona con pena de muerte, a mí me daban la pena de muerte. Amén. Y creo que esto nos debe llevar mucho a la reflexión por tanto testigo falso que hay en los juzgados y todo eso. O sea, Dios, a cada persona que se deja comprar para dar un testimonio falso, Dios le toma en cuenta como si él hubiera hecho ese pecado. Amén. Así es. Bien, seguimos. Y luego, 2 Crónicas 13:7. Dice, y se juntaron hombres ociosos, hijos de Belial, y se impusieron sobre Roboam,
hijo de Salomón, Ben Salomón, cuando Roboam era joven y apocado y no podía hacerles frente, ¿no? Roboam es el hijo de Salomón, el hijo de Salomón que tomó el reino. Y este Roboam empezó a reinar muy joven, ¿no? Muchachito. Y recuerden ustedes que Salomón había hecho un reino grande, el reino más, podemos decir, más extenso y más rico y lleno de toda riqueza, de toda paz, fue el reino de Salomón. Pero lamentablemente quedó su hijo como rey, y ese hijo también tuvo digamos, la mala decisión de hacer que lo aconsejaran los otros muchachos de su edad, que eran inteligentes, pero él no oyó a los ancianos, sino oyó a los muchachos de su edad. Y bueno, para hacerla corta la historia, cuando él estuvo ahí se dividió el reino, ¿no? Con Roboam se dividió Israel del norte, que se llamó las 10 tribus que quedaron al norte, y Judá, que fueron las tribus de Judá y Benjamín, que quedaron al sur. A partir de ese año del hijo de Salomón, ya Israel no es más una nación, sino son dos naciones, ¿no? Si usted lee los libros de historia de Israel, se dice, en Israel reinaba tal y en Judá reinaba este otro, ¿no? Ya cada una con su propio rey y todo. Pero estos hombres ociosos, hijos de Belial, ellos fueron los que traicionaron a Roboam. Y ellos abusaron, podemos decir, ¿no? Le hicieron bullying al pobre Roboam y dice que no podía defenderse. Entonces él tuvo que retirarse y tuvo que quedarse con las dos tribus. ¿Ok? La persona abusiva aquí se llama hijo de Belial, y abusiva en contra también de aquel hombre a quien Dios había puesto como rey. Es grave. Siguiente versículo está en Proverbios. Dice Proverbios 6:12: hombre de Belial es el hombre inicuo que camina torciendo la boca, guiñando un ojo, meneando los pies, señalando con el dedo. Pero lo grave es: en su corazón hay perversidades, maquina maldades y constantemente enciende rencillas, ¿no? Estas características son de alguien que es cizaña también. ¿Ok? Estamos tratando de entender, recuerden la parábola del trigo y la cizaña. Y las cizañas son los hijos del mal. Y estas personas que en su corazón hay perversidades, que maquinan maldades, que planean maldades y constantemente están encendiendo rencillas, ¿verdad? Esas personas que le hablan mal a uno del otro y hace que las personas se enojen entre sí, se enemisten. Esa es una actitud de un hijo de Belial, de una persona que es llamada cizaña. En el Nuevo Testamento, espero no lo estoy aburriendo, en Juan 8:44, Jesús en una charla con los fariseos le decían que no creían que él era hijo de Dios, y fue así, ¿no? Pero el versículo 44 dice lo siguiente: vosotros, Jesús dice, sois de vuestro padre el diablo. ¿Quiénes eran las cizañas? ¿Quiénes eran? Los hijos del diablo, ¿verdad? Nuestro padre el diablo dice: los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde un principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y parte de ella. Dice en los versículos: padre de mentira, padre de mentira. Entonces, los hijos de Belial, dice, en primer lugar, no escuchaban a Cristo, ¿no? Él les dijo: yo soy hijo de Dios, y ellos no le creyeron. Él dijo: tú no eres hijo de Dios. Después dice en ese pasaje que no aman la verdad, sino aman la mentira. No pueden creer en Cristo, ¿no? Y no oyen las palabras de Dios, dice, ¿no ve? Son homicidas, ¿ve? Y no se mantienen en la verdad. Esta clase de personas eran religiosos, amados hermanos. Eran los fariseos y los escribas, personas que
eran, entre los judíos, eran los más cumplidores de la ley. Pero Jesús tuvo realmente serias contiendas con estos hombres que hacían todo lo religiosamente aceptable. Iban a los días, guardaban el día de reposo estrictamente, hacían los sacrificios, todas las actividades religiosas, todos los ritualismos religiosos los cumplían bien. Pero Jesús les dice, esto no es lo importante. Lo importante es la justicia y el amor de Dios. Le dan la misericordia, la justicia y el amor de Dios. Y de eso no tenían nada. Amén. Entonces, hijos de Belial pueden ser hombres religiosos. En nuestro caso, pueden ser hombres que vienen al culto todos los domingos, que cumplen con su actividad, pero no se ve en ellos el fruto del Espíritu. Creo que una definición de un religioso es alguien que sabe hacer todo lo legalmente aceptable, pero no tiene el fruto del Espíritu en su vida. ¿Amén? Porque a Dios le importa que llevemos el fruto del Espíritu. ¿Amén? Aunque es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, humildad, mansedumbre, ¿no? Y dominio propio. Eso es lo que a Dios le importa. No le importa tanto que sepamos hacer las cosas, digamos, todos los ritualismos religiosos. Amén. Entonces ellos eran, según Jesús, las palabras de Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces ellos son cizaña, ¿no? Otro candidato a ser cizaña. Más adelante, bueno, en Mateo 23:15, miren lo que les dice. Es fuerte esto. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Escribas y fariseos eran los religiosos más cumplidores. Que para ser un prosélito, ¿no? Prosélito es un discípulo de ellos, recorréis mar y tierra, y cuando llega a ser, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, ni siquiera el celo religioso, ni siquiera el ir y hacer discípulos es más importante que el amor y que el fruto del Espíritu. Porque precisamente cuando uno hace un discípulo y uno es malo, entonces su discípulo es peor, ¿verdad? Y Él les dice, a ustedes lo hacen no solamente como ustedes, sino doble. 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Y está hablando Jesús. Amén. No podemos decir lo contrario. Estos también eran hijos de Belial. Tristemente, realmente los mayores opositores de Jesús y de su amor, incluso de los pecadores, lo criticaban cuando se juntaba con ellos, porque comía con ellos, fueron los religiosos de su tiempo, los escribas y los fariseos. También Judas es llamado hijo de Belial, hijo del diablo, ¿no? En Juan 6:70, Jesús le respondió, ¿no os escogió a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Y estaba refiriéndose a ¿qué? A Judas. Luego, en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo estaba yendo a predicar, gracias Señor, y fue a predicar a la isla de Creta en su primer viaje misionero. Y en esa isla de Creta estaba el llamado procónsul Sergio Pablo. Recuerden que a Pablo se le profetizó que le iba a hablar a los gobernantes y a varios. Entonces él llegó ahí y estaba compartiéndole el evangelio al procónsul, que era como el gobernador de la isla. Y estaba junto con él, parece que él tenía un consejero, un grupo llamado Elimas el mago. Y dice que mientras él estaba compartiendo el evangelio, Pablo al procónsul, el Elimas el mago se empezó a oponer, y dice que le rebatía, y dice que se oponía, no le estaba dejando hablar. Y Pablo dice lo siguiente, aquí está, en Hechos 13:10, dijo,
está hablando Pablo, oh, dice, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, le dice al hechicero, ¿no? Enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. E inmediatamente, ¿qué pasó? Le dice, vas a quedar ciego. Y queda ciego el hechicero ese, ¿no? Consejero del rey. Miren, algunos reyes tienen hechicero de consejero, pero estoy seguro que aquí podemos ver que son hijos de quién, ya sabemos, ¿ya? Él dice, y quedó ciego por un tiempo, ¿no? Y más bien el hecho de que él haya quedado ciego le animó al procónsul, dice que creyó en el Señor, ¿no? Sergio Paulo, el procónsul de la isla, creyó en el Señor. Amén, viendo lo sucedido. Ok, entonces lo que en la Biblia podemos decir son los hijos del mal, ¿verdad? La cizaña. Ok, entonces volviendo a la parábola, el Señor siembra trigo, en la noche viene el enemigo, siembra cizaña, y nadie se da cuenta hasta que empiezan a dar fruto. Y ahí los siervos del Señor se dan cuenta y van donde el Señor y le dicen, ¿quién ha puesto la cizaña en medio del trigo? Y el Señor les dice, un enemigo ha hecho esto. Entonces los siervos del Señor van y le dicen, ¿quieres que lo arranquemos? O sea, para que no crezcan juntos. ¿Pero qué? ¿Cuál es la respuesta del Señor? El Señor le dice, no, le dice, no lo arranquen. Después, cuando el fruto esté maduro, van a venir los segadores y ellos van a ser los que arranquen y los que separen el trigo y la cizaña. Y la cizaña va a ir al horno de fuego y el trigo va a ser recogido en mi granero, ¿verdad? Y allí dice, los justos brillarán. ¿No? Bueno, esta parábola es bien conocida por nosotros, pero quiero que vayamos a ver algunas cosas ahora. Teniendo esto en cuenta, pensemos. Amén. Número 1. Esta parábola dice que es la del reino de Dios, ¿verdad? Está hablando, dice, el reino de Dios, de los cielos, es semejante a. Entonces, esta parábola nos habla del reino de Dios, nos habla del reino de los cielos, nos da características. Una cosa que yo he visto es que este reino de Dios se hace en 2 tiempos, va a venir en 2 tiempos. Uno es el tiempo actual y otro es lo que Jesús llama el fin del siglo. ¿Amén? ¿Están conmigo? Funciona en 2 tiempos. Pero en este tiempo en que estamos viviendo nosotros, porque el fin del siglo nosotros ya vamos a estar allá con el Señor. En este tiempo no es atribución nuestra el separar el trigo y la cizaña. Amén. No es atribución nuestra, es atribución de ¿quiénes? De los ángeles, y no ahora, sino en el fin del siglo. ¿Está bien? Es bien interesante que nosotros debemos saber que nosotros no es nuestra función señalar a los malos. En este tiempo, ¿cuál era la función del trigo? No es buscar culpables, quién ha sido, quién no ha sido. Nuestra función es dar fruto. Amén. Dar fruto en medio de la cizaña. No es salirnos de la cizaña, porque no hay separación. Es vivir entre la cizaña, pero dando fruto. ¿Sí? Usted, si ve usted una persona mala, usted no tiene derecho a juzgarlo en este tiempo. Como hijo de Dios, nosotros tenemos que dar el buen fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Tenemos que tratar con bondad, benignidad,
Tenemos que ser benignos, fe, mansedumbre, humildes con ellos y templados. Amén. Esto nos enseña esta parábola. Esta parábola nos enseña que no es que nosotros tenemos que buscar a los culpables. Los culpables van a ser encontrados por los ángeles y en el fin del siglo. Amén. ¿Está bien? Otra cosa, yo empecé tengo varias cosas escritas, se las voy a ir leyendo. El reino de Dios no busca instaurar su reino como un gobierno total, donde todos se sometan a Él, al menos en este tiempo. Amén. Porque la cizaña estará con el trigo. En este tiempo, el reino de Dios se reduce a todos los que le permiten a Dios reinar en su corazón. El reino de Dios se instaura en nuestros corazones. Amén. No de todo el mundo, porque no todos son hijos de Dios. Hay algunos que son hijos del diablo. ¿Ok? Entonces, permitir que Él reine en nuestra vida, viviendo en medio de gente donde Dios nos reina en su vida. ¿Sí? ¿Lo ven? Otro. Cuando le hacemos un bien a alguien, no debemos pensar que ese bien solamente le debemos hacer a los buenos. Amén. Porque ni siquiera nosotros sabemos quiénes son verdaderamente buenos o verdaderamente malos. ¿Ok? El Señor le dijo no a los segadores, a los siervos de Él, les dijo: no arranquen la cizaña ahora, porque pueden arrancar junto con la cizaña, pueden arrancar el trigo. O sea, hay mucha similitud. Recuerden, la cizaña y el trigo es muy similar, hasta que lleva el fruto y el fruto madura, ¿no? Cuando el fruto madura, decíamos, la cizaña está así recta y el trigo empieza a inclinarse. ¿Por qué? Porque la cizaña no tiene realmente fruto adentro. En cambio, el trigo tiene fruto y es pesado, entonces sus ramas se inclinan y ahí se puede ver cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, debemos hacerle bien a todos, especialmente a quienes Dios nos guíe, pero a todo el mundo. Es otra conclusión de esta parábola. En general, nosotros no tenemos capacidad de distinguir. Amén. Esta parábola no toca el tema que en otros lugares de la Escritura toca, de que si la cizaña se puede transformar en trigo, ¿no? O el trigo en cizaña, o viceversa, ¿verdad? Aunque en otros pasajes bíblicos, como decimos, sí habla, ¿verdad? Y la verdad es que sí, la cizaña se puede transformar en trigo, ¿no? Nosotros fuimos cizaña un día y recibimos a Cristo y nos hicimos hijos de Dios. Amén. Entonces, no es nuestra labor menospreciarlos, separarnos de ellos, ¿verdad? Como hacían los monjes en la antigüedad, que se recluían en su monasterio para estar lejos de la cizaña, lejos de los hombres malos. Y en ese lugar, como vimos en algunos libros o algunas películas, era una olla de grillos, ¿verdad? Era peor todavía ahí adentro. Entonces, nuestra función en este tiempo, según la parábola, estoy hablando según la parábola, no es atacar personas para sacarlos de este mundo, sino rescatar personas para Dios. ¿Lo ven? Otra conclusión que saqué, no es que Dios haya sembrado a los malignos, ¿no? Mucha gente culpa a Dios. ¿Por qué Dios permite que haya tanta cosa mala? En primer lugar, deben saber que Dios sí lo permite, ¿no ven? Él dijo que viva la cizaña y el trigo, y en el fin del siglo va a ser la separación. Amén. Él permite que los suyos vivan en medio de ellos. Amén. Seguramente
que suframos las malas acciones de ellos. Amén. Pero para Dios, esta vida no es lo único. Amén. Esta vida es un tiempo de paso. Es un tiempo que vamos a poder, seguramente vamos a sufrir algunas cosas de los hombres malos, ¿verdad? Pero nosotros no podemos separarlos, no lo podemos acusar. Estamos para fructificar, para dar fruto hacia ellos. ¿Entienden, hermano? ¿Nadie quiere decir amén? Amén. Allá atrás dicen amén. Porque esta es una conclusión de esta parábola. Yo veo dos razones, ¿no? Una, primero porque, hermanos, los malos son un proceso a veces para nuestra madurez, ¿verdad? O los que consideramos malos. Por ejemplo, el matrimonio, no es que ninguno sea malo, pero somos diferentes y sufrimos. ¿Quién no sufre en el matrimonio, especialmente en los primeros tiempos? Pero ¿para qué debe servir eso? ¿Para qué debe servir eso? Debe servir para madurar, para construir, para cambiar su carácter de uno, ¿verdad? Para eso. Y dentro de la vida, el Señor, hermanos, nos quiere mostrar varias cosas. Uno nos quiere mostrar lo efímero de esta vida. O sea, que en esta vida no podemos encontrar realmente una felicidad. Y esta vida tiene su fecha de caducidad. Todo lo material tiene fecha de vencimiento. Nosotros tenemos fecha de vencimiento, solo que no la sabemos. Pero tenemos. Amén. Entonces, en vista de que están esos malos y a veces no nos dejan ser felices, no nos dejan ser felices completamente, está bien, porque Dios quiere que tengamos conciencia de lo eterno, que tengamos conciencia de que lo eterno es lo único que vale, es lo único que va a ser por la eternidad. Por ahora, no quiere darle a nadie una completa felicidad para que esa persona no quiera ver lo eterno. No sé si entienden. Si yo aquí estuviera tan feliz, ya no quisiera irme al cielo, ¿no? Ya no quisiera trabajar para estar en la eternidad. Quisiera que la eternidad fuera en esta tierra. Pero gracias a Dios, porque hay los malos aquí. En la eternidad, ¿estarán los malos junto con los buenos? ¿Verdad que no? El trigo será recogido del granero y la paja será quemada. Pero ahora el trigo y la cizaña estamos juntos, debemos de convivir, y en medio de esa cizaña debemos dar fruto para Dios. Amén. Entonces, la otra cosa que es importante, y creo yo que nosotros no entendemos muchas veces, es que los que nosotros llamamos cizaña fueron hechos cizaña por otras personas. Primero dice por el malo, ¿no? El malo, por ejemplo, puede usar a los padres. ¿Cuánta gente es mala? Digamos, por decir una cosa, un narcotraficante, asesino, ¿cómo van a salir sus hijos? Así, ¿no ve? Los hijos no tienen la culpa, hermanos. Son los padres los que tienen la culpa. Los padres pueden hacer de sus hijos cizaña, también cuando los maltratan, cuando no les prestan atención, no los educan. Hay muchas cosas, mis hermanos, hay muchas razones. Y si hoy nosotros somos trigo, por lo menos queremos ser trigo, deberíamos dar gracias a Dios. Y no irnos en contra de aquellos que más bien deberíamos salvar. Amén. Si nosotros tenemos una visión correcta de la vida, los malos son nuestro propósito. Pero no es sacarlos, es amarlos y es llevarlos al reino de los cielos. ¿Se entiende?
Yo le pregunto, digamos que en su familia tienen todos sus hijos buenitos, todos son buenos. Y hay uno en la oveja negra, ¿no? Que siempre está haciendo lo malo, se roba todo, hace lo malo. Usted como padre de familia, ¿no? O madre de familia, el jefe o jefa de la familia, ¿qué quiere? ¿Que se muera? ¿Verdad que no? Lo amamos más bien más, ¿verdad? Sí, eso es como Dios ve la humanidad. ¿Sabe que los malos han sido de algún momento víctimas del maligno? Y a través de sus padres, la mayoría de las veces, a través de otros hombres que los han dañado, que los han hecho, no sabemos, ¿amén? Eso no está, recuerden, eso no está en nuestra capacidad. No tenemos capacidad de juzgar. Esto nos indica esta preciosa, ¿cómo se llama? Esta preciosa parábola. Amén. Otra cosa que yo vi de la meditación en esta parábola es, no podemos aplicarlo, se lo voy a leer, a los demás los principios que debemos aplicarnos a nosotros. Nosotros podemos seguir lo bueno, pero ellos no. Amén. Lo que sí, Dios puede ayudarlos a ellos a cambiar y salir de su condición de cizaña. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, ellos no tienen. Nosotros tenemos la nueva naturaleza de Dios, ellos no la tienen. Amén. Nuestro mensaje a ellos debe ser el amor, el bien, la misericordia, toda la humildad. No podemos verlos como superiores, porque todo lo bueno que se nos ha dado de gracia. ¿O no? O todo lo bueno que usted disfruta hoy en día, lo consiguió con toda su fuerza. Este es santo porque... No, ¿verdad? Somos santos por gracia. Amén. Y Dios quiere hacer santos de los pecadores, quiere hacer santos. Y Dios quiere que nosotros nos ganemos el lugar de poder testificarles a ellos. Esto también es un resultado de esta parábola. Otro. El reinado de Dios, dice, en tu vida es voluntario. Y hoy no podemos esperar a fructificar en un lugar donde no existe cizaña, ¿no? Si usted quiere llegar a tener fruto donde no haya ninguna oposición, no. Dios dice que debemos dar fruto aquí y en medio de la cizaña. Amén. El Jesús les dijo, le oró, en la última oración que hizo a su Padre, le dijo, ellos no son del mundo, Padre, pero le dijo, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Que la maldad de los malos no nos conviertan en malos. Es más, Pablo dijo en la carta a los romanos, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es nuestro camino, amados. Es un camino gozoso. ¿Sabe qué? Yo he visto gente que parece que lo tiene todo, pero lo único que no tiene es esa paz que tenemos nosotros. ¿Y sabe qué? Yo no me cambio por ellos. Porque muchas veces, para tener cosas, tú sacrificas tu paz. Hay mucha gente que sacrifica su paz, se corrompe, peca, hace lo malo y pierde la paz. Ganará dinero, ganará posesiones, ganará posiciones, no sé, sociales, políticas, lo que sea, pero no tiene paz. No tiene esa bendición de dormir tranquilo todas las noches. A no ser que coma una comida pesada en la noche. pero el corazón está en paz. Entonces, no podemos decir, para yo empezar a dar fruto, todo tiene que estar bien. Amén. Este es el tiempo de crecer y de dar fruto. Cuando ya la cosecha se haya hecho, ya no podremos crecer y ya no podremos dar fruto. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? No podremos crecer, ya está cosechado.
No hay más que este tiempo para fructificar. No espere otro tiempo, no espere que las condiciones mejoren. Es en medio de la cizaña el fruto que debemos dar. ¿Sí o no? El dueño de la plantación, si usted no madura ahora, no lo va a cosechar. Lo va a dejar otro tiempito más ahí en medio de la cizaña hasta que madure, ¿verdad? Si usted tiene una plantación y hay algunas frutas que no han madurado, todavía la deja en el árbol, ¿no ve? Lo va a dejar con la cizaña hasta que madure, o hasta que usted de viejo ya no aguante, bueno, ya ni modo, ¿no? Pero hay que necesidad de madurar, y madurar en Dios es dar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Es vivir amando, con misericordia, con humildad, con todos los frutos del Espíritu. ¿Me entiende, mi hermano? Entonces, ¿cuándo es el momento de querer dar fruto, de madurar? Hoy. No es otro tiempo. Otro, el reino de Dios no busca destruir, acusar, juzgar, impartir justicia, ¿no? Sino hacer justicia, ¿no? Porque una cosa es impartir justicia, es cuando digo, este le toca, ¿no? Hacer justicia, que quiere decir hacer lo bien, hacer el bien, eso es lo que nos toca. Amén. No es impartir justicia, sino es el arreglar lo desarreglado por otros, sin culpar a nadie, sin culpar a esos otros, los que desarreglan, porque también lamentablemente ellos fueron desarreglados por otros desarreglados, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes como padres son responsables de sus hijos, son responsables, ustedes los forman a sus hijos. Pero muchos padres que han sido deformados por sus padres y sus padres a la vez por sus padres, andan haciendo hijos del malo, tras hijos del malo, generación tras generación. Pero nosotros no, amén. Los padres no han sido creados para hacer de sus hijos cizaña, sino trigo. Amén. ¿Lo saben? El separarnos, el separarnos de los malos no es de este tiempo, es vivir en medio de ellos. Amén. El reino de Dios no es separar, ni siquiera separarnos nosotros, ni aislarnos, es vivir en medio de los malos. Amén. ¿Podemos tener personas, amistades que no son cristianos y que son malos? Sí, Señor, debemos tener. Y solamente que no nos vean iguales que ellos, ojalá, ¿no? Que vean un poco del fruto de Dios en nuestras vidas y que anhelen tener ese fruto, que vean un poco de la paz en nuestro corazón y que anhelen tener esa paz. Otro, ya estamos por terminar. El reino de Dios es también, dice, vencer, o sea, ir por encima de los sentimientos, al ser confundidos con los malos. ¿Saben qué? En este lugar donde hay cizaña y trigo, todo se parece. Y es muy posible que te identifiquen como malo siendo bueno. Amén. Hay gente que te va a ver como malo siendo bueno. Es el tiempo. No esperes. Dice que los justos resplandecerán ¿cuándo? En el fin del siglo. Ahí es cuando resplandeceremos. Pero por mientras, tenemos el peligro de que nos acusen de malos siendo buenos. Por eso, nuestro vivir no es para que nos vean las personas, nuestro vivir es Dios viéndonos. Amén. Él conoce exactamente lo que está en nuestro corazón, exactamente nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras motivaciones. Dios conoce exactamente lo que hay. Amén. Y Él va a purificarnos,
Él es un padre, como hemos hablado la otra vez. Él es un padre, por eso nos disciplina para eso. La peor desgracia no es ser cizaña, aunque sea una cizaña millonaria, no. La peor desgracia es más bien eso, no ser una cizaña. La mayor bendición es ser trigo que va a ser recogido en su granero. Aunque quizás en ciertos momentos tengamos que soportar algunas cosas. Jesús les dijo a sus discípulos que habría aflicción en medio de este mundo. Y claro, ¿es por qué? Porque pues está la cizaña, ¿no?, en medio del trigo. Bien, el reino de Dios es tan, dice, en esta vida es tan fácil difamar, echarles tierra a otros, generalizar. Aquí yo quiero pedirles su atención. ¿Sabe, hermano? Yo escucho mucho y tristemente leen nosotros decir esto, ¿no? Todos los políticos son corruptos, todos los abogados, ¿no?, todos los jueces, todos los médicos son platistas, todos los joyas son así. O sea, cada vez que veamos un todos, ¿sabe qué, hermano? Estamos haciéndonos a nosotros mismos un gran daño. En Mateo capítulo 6, 7, dice esto el Señor: no juzguéis para no ser juzgados, porque con la vara con que medís seréis medidos. Imagínense cuando yo juzgo, yo conozco personas, por ejemplo, que no podían ver a los chilenos. ¿Por qué? Nos quitaron el mar. ¿Cuántos chilenos de los que están ahora nos quitaron el mar? Ni uno, eran sus abuelitos, eran los que... Y ni sus abuelitas, ¿no? O sea, no podemos generalizar. Cuídese, mi hermano, de juzgar. Peor de juzgar un grupo. La primera razón es porque ese juicio que usted emite hacia ellos, si es mentira, por decir, si usted dice todos los jueces son corruptos y hay un solo juez justo, por haber ese solo juez justo, usted es juzgado con el mismo mal juicio con que juzgó a esa persona. Amén. Puede haber muchos jueces injustos, muchos jueces corruptos, puede ser, pero nunca diga todos son así. Y en segundo lugar, porque usted no les está dando la oportunidad de cambiar. Y Dios siempre, cada vez que nos perdona, nos da una nueva oportunidad. ¿Sí o no? Amados hermanos, cada vez que te perdona Dios está nuevito otra vez, de paquete. Dios te mira como si nunca hubieras pecado. Y nosotros debemos ver a las personas también. Si alguien nos hace un daño y se arrepiente y viene a nosotros, debemos darle toda la oportunidad. Amén. Como así quisiéramos que se nos dé a nosotros, especialmente si es sincero en su arrepentimiento. ¿Sí o no, hermano? Y a veces nosotros sinceramente nos hemos arrepentido y hemos vuelto hasta lo mismo. Y Pedro por eso le preguntó a Jesús: Señor, entonces ¿cuántas veces debo perdonar? 7. ¿Y qué le dijo el Señor? No, Pedro, 70 veces 7. Así que, en vez de juzgar, no juzguen, hermano. Satanás quiere hacernos personas juzgadoras. No juzgue a nadie. O sea, una cosa es discernir y saber que lo que está haciendo esa persona es malo. Eso no es juzgar. Juzgar es condenar a esa persona. No, ese es malo y por lo tanto yo ni me meto con él, yo hasta aquí nomás con él, ¿no? Es darle un castigo, aunque solamente en mi corazón, digamos, ¿no? No sea así, mi hermano. Usted no puede servir a Dios así. Y también usted va a acarrearse todo el juicio malo que haga, todo mal juicio contra alguien viene a usted. ¿Cuál es la regla de oro? ¿Recuerda la regla de oro que dice?
Mateo 7:12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo así con ellos. Amén. Todas las cosas. Y ojalá que hagamos lo bueno, porque nos va a volver. Yo el otro día puse en el Facebook la pareja perfecta, 2 versículos. El primero dice, en la regla de oro, ¿no? Todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú con ellos. Y la segunda parte de esa pareja es Gálatas 6:7 o 6:12, que dice, no os engañéis. Dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú eres un juzgador, hermano, te van a juzgar. Y si eres un juzgador sin que te conste, te van a juzgar igual. Si eres un juzgador ligero, te van a juzgar ligeramente. Cuidemos nuestra boca. Amén. Él dice, de toda palabra ociosa daremos cuenta. Eso es palabra ociosa. Juzgar a alguien, hablar mal de alguien, eso es juzgar a alguien. En tu interior, quizá puedes saber, esta persona está en malos pasos. Pero juzgar es más allá de eso. Amén. Y si en tu corazón esta persona está en malos pasos, ¿cuál debe ser tu actitud? Según la parábola esta, afuera del mundo, ¿no? Ay, Señor, que llévatelo. No es esa. Es llévalo a tu reino, hazlo tu hijo, transfórmalo. Amén. Como me has transformado a mí. Ya estoy en los últimos. En el reino de Dios, seguimos en la parábola esta, ¿no? Los siervos de él riegan, ¿verdad? ¿Qué hacen los siervos en un campo? Los riegan tanto al trigo como a la cizaña. No ponen la mirada en el crecimiento de la cizaña porque esa no es su función. Ponen la mirada en el reinado del trigo, el cual al final va a ser el que quedará en el granero. Amén. No importa cuánto haya crecido la cizaña, un día será separada y los que la separarán serán los ángeles. Amén. Nosotros, amados, tenemos lamentablemente esta tendencia que tuvieron estos siervos de Dios, del amo. ¿Qué le dijeron? ¿Quieres que la arranquemos? Bien dispuestos somos para arrancar la cizaña, ¿no? ¿Qué dijo el Señor? No, porque si ustedes empiezan a arrancar la cizaña, también van a arrancar el trigo. Amén. Es nuestra tendencia. Como ¿se acuerdan? Los apóstoles de Juan y Jacobo le dijeron a Jesús, cuando Jesús estaba yendo de Jerusalén, estaba yendo a Galilea, tenía que pasar por una ciudad de los samaritanos y los samaritanos no lo dejaron entrar. ¿Qué dijo Jacobo? Señor, ¿quieres que caiga fuego del cielo sobre esto? Capísimos somos los siervos del Señor para hacer caer fuego del cielo, pero aquí el Señor dice, no. Tu labor como trigo es madurar hasta dar un fruto maduro. ¿Sí o no? ¿Qué les dijo Jesús a Jacobo? No sabes de qué espíritu eres. Eso no es del Espíritu Santo. ¿Amén? El último. La cizaña, hermanos, no contamina el verdadero trigo. Quizás la purifica, ¿verdad? Los cizañas nos purifican. Quizás nos quita algo de los nutrientes del suelo, pero el trigo sigue siendo trigo. Y eso es lo más importante. ¿Amén? Es cierto que algunas cizañas, y esto ya no toca la parábola, pero algunas cizañas se pueden volver trigo. Y algún trigo puede volverse cizaña. Gracias a Dios hay esa. La primera posibilidad es la mejor.
que la cizaña se convierta en trigo. Y para eso tenemos que trabajar. Preparémonos, hermanos. Amén. Y el último, el crecimiento de la cizaña no debe desanimar al trigo. El trigo debe poner la mirada en sí mismo, si está creciendo y si está dando fruto o no. Bien, vamos a orar. Yo le dije, Señor, no sé yo predicamos de esta manera, pero bueno, espero que nos ayude. Yo creo que reflexionar así nos pone en el lugar que estamos en esta vida. No estamos para que no haya problema, estamos para dar fruto en medio de los problemas. No estamos para estar con gente agradable todo el tiempo, estamos para amar a la gente desagradable. Y muchas veces conseguimos un cambio de esas cosas. Oremos para ser trigo que está madurando, que está creciendo y que está empezando a dar fruto. No le huyamos a los malos, más bien acerquémonos a ellos y démosle lo mejor de Dios que está en nosotros. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por traernos tanta enseñanza, Señor, de una parábola que a primera vista parecía tan clara, que no tenía ningún fruto, que no tenía ninguna cosa. Pero tu palabra es profunda, Señor. Tu palabra es maravillosa si la meditamos, si le permitimos a tu Espíritu Santo llevarnos más profundamente. Te damos muchas gracias, porque tú nos llamaste, Señor. Y te pedimos por el resto de los hombres, Señor. Te pedimos por aquellos que quizás nacieron en familias donde nunca les dieron oportunidad de ser trigos, Señor. Quizás, Señor, hay algunos entre nosotros que todavía, Señor, no han definido fructificar. Y te pido que les des tu verdad. No es en un clima perfecto que se ha de dar fruto. No es en medio de todo solucionado que daremos fruto. Aún en medio de los apuros, aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de las maldades que se nos hacen, en medio de la crítica que no tiene razón, ayúdanos a fructificar, ayúdanos a no defendernos, a no juzgar, a no separar. Haznos de un corazón fuerte, Señor, un corazón que sabe resistir, que no sea vencido de lo malo, sino que venza con el bien el mal. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.